Bueno, acá estamos para iniciar el segundo bloque de este programa de Cinefilia y lo vamos a hacer con uno de los estrenos que renovaron cartelera el jueves viernes podríamos decir, tiene que ver con todo, recién estábamos hablando con nuestro invitado sobre los estrenos y demás. Nuestro invitado es Luciano Nachi y es el codirector del documental Tormentas de Fuego, Incendio en la Patagonia. Lucho, estábamos hablando del estreno del jueves, que fue complicado obviamente y se pasó al viernes por la coyuntura, la movilización que hubo frente al Gomón, todo lo que significó, y justo ustedes tienen horario 7:15, creo 7:30, ¿qué hora tienen la función? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va? 9 menos cuarto, Bien, 8:45. o sea, peor todavía, mira, se extendió muchísimo más de lo que uno podía pensar. No, encima igual, yo fui un poco más tarde a la marcha y en principio me iban comentando que estaba todo pacífico y cuando justo llego estaba la poli tirando gases, se empezó a picar, nos empezaron a empujar, se puso bastante complejo y al cabo de un rato ya nos dimos cuenta que no íbamos a estrenar, vimos que se bajaban las persianas y hablando con la gente del Gomón me dice, che, mañana, dale, hoy ya fue. Y nada, fue terrible porque, primero que la gente estaba súper pacífica, reclamando por derechos súper legítimos, ¿no? Estamos hablando de, bueno, ya lo han hablado seguro de todo lo que corresponde al Inca, que son festivales nacionales, o sea, yo organizo 2 festivales. Vos organizás, sí, también íbamos a hablar un poco de eso, por todo lo que tiene que ver, pero bueno. El apoyo al lanzamiento, el intento de cierre del Gomón. Digo, estamos hablando encima del Festival de Cine Mar del Plata, es un festival de clase A, único en Latinoamérica y que, bueno, va a dejar de ser. Es como que bajar escalón a todo y un montón de películas de identidad nacional que se van a perder. Y encima, justo el Gomón, que es un lugar emblemático, donde ha estado. Ahí ha ido al cine, o sea, tiene más de 100 años. Ha ido mi abuelo, mi papá, mi mamá. Ahora voy yo, estreno pelis ahí. Digo, tiene mucha historia, muchas generaciones. Y cerrar un lugar así es como no, al contrario. Buscaba mejorarlo, incentivarlo. Exacto. Y además, digo, esto toca de cerca. Este tipo de documentales, el documental que hiciste vos, que se proyectó, que se está proyectando en el Gomón, también es como cortar la posibilidad de que esto exista con todo lo que significa. Porque vamos a hablar, digo, el documental llega a vos la idea de filmar. ¿Cómo? ¿Qué era lo que querías contar con esta idea? Le contamos un poco a los oyentes que no lo vieron todavía, que este documental retrata uno de los incendios más grandes que hubo en el sur. Que después el documental empieza a mostrar estas cuestiones también de si fue intencional o no fue intencional, qué significa, para quién podría mejorar en cuanto a explotaciones, determinadas cosas ahí. Pero lo que significa para la gente que estaba viviendo ahí, que ya no se quedó sin nada. Digo, ¿cómo se te ocurrió la idea de retratar y dejar este testimonio? Bien, en primera instancia yo soy de Viedma, de la Patagonia, y el codirector Axel Emilien, con el que hicimos la película, también es de la zona de Neuquén. Y el hecho es que, bueno, era la pandemia del 2021, no la del 2020, sino la del 2021, y estábamos casi encerrados en esa movida. Sí. Y justo se habló de los incendios y yo digo, che, yo de alguna forma quiero ayudar, ¿viste? Entonces, nada, sé hacer cine, sé filmar, ¿viste? Entonces digo, bueno, agarro la cámara y salgo. No quiero ir solo, porque no podés filmar solo, el cine es muy colectivo. Exacto. Necesitamos de la gente, en todo sentido. Y nada, y estaba viendo con quién ir y justo hablo con Axel Emilien, le digo, che, mirá, tengo ganas de ir para allá, ¿cómo lo ves? A mí me había conmovido bastante el hecho, Axel es ambientalista, entonces le digo, ¿te animás? Y nada, pedimos un permiso, agarramos el auto y nos fuimos para la zona del Hoyo a empezar el documental. De ahí un poco se fue armando. Sí, no teníamos ningún tipo de recurso, tampoco teníamos fondos, lo hicimos de forma muy independiente y el hecho es que, yendo para allá nos empezamos a dar cuenta de que, che, necesitamos un lugar donde dormir, necesitamos qué comer, bueno, un montón de cosas y un amigo de Axel, Juan Arias, nos dio alojamiento, hablamos con un par de lugares, camino a Neuquén, y nos dieron todas las comidas, nos dieron plata para la nafta, nos cubrieron absolutamente todo el viaje, toda la gente de la zona del Bolsón y del Hoyo, que querían que hagamos la peli. Contamos que queríamos una peli y dijeron, yo te banco. Bien. Y nos bancaron toda la parte de rodaje de la peli, así que fue espectacular. No nuestra mano de obra,
nosotros la pusimos por amor al arte y para colaborar, para que no se olvide de alguna forma, ¿no? Es algo lamentablemente casi sistemático el tema de los incendios en el país. Todo el tiempo. Digo, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo papá, es así, pero bueno, acá cada vez suena, ¿no? Que si el humedal, que si la zona de la Mesopotamia, que si la zona de Córdoba y demás, el sur también con lo que significa. Digo, hay algo ahí para pensar en qué es lo que está ocurriendo de alguna forma, pero más allá de qué es lo que está ocurriendo desde el lugar político, que el documental lo muestra también, qué es lo que pasa con la vida de la gente, ¿no? Común y corriente, que construyó con todo lo que tenía, armó un sueño, pero también armó una casa, se compró cosas para vivir y de repente se encuentra que no tiene nada y que hasta casi pierde la vida. Bueno, ahí, en esto que vos decís, los incendios pasan todo el tiempo, o sea, todo el tiempo y siempre hay negocios atrás, y Argentina es un país súper grande en territorio y demás. El problema es que este incendio se dio en zona de interfase, o sea, la zona de interfase es que hay casas. Porque incendios pasa todo el tiempo, pero este fue muy trágico por el hecho de que haya muchas casas. Estamos hablando de más de 500 casas quemadas, que murió un montón de especies, de los animales, de todas las familias, que para mí, no sé, le pasa algo a mi perro, es mi hijo. Claro. Así que imagínate. Y toda especie autóctona que hoy nosotros en vida no lo vamos a ver. Y el hecho es que pasaron 3 años, justo ahora se cumplieron 3 años del incendio, y esa gente en general sigue la misma. O sea, sigue que no ha podido reconstruir su casa, si otra gente sí, que por mano propia y quizás de saber de mano de obra se la empezó a hacer, y el resto no. Imagínate, son 500 casas. Y hubo en su sentido como una ausencia del Estado. Sí, eso. Nunca falta. Entonces, en esa ausencia del Estado, nada, la gente quedó en la nada. Reclamaron, siguen reclamando al día de hoy un poco de justicia con respecto a ese hecho, pero no. O sea, muchos viven en casas de amigos, casas prestadas, alquilan, pero volverse a hacer la casa fue una opción para muy pocas personas. Ahí hay dos cosas. La idea de la solidaridad, que queda reflejado en el documental a través de los testimonios de mucha de la gente que dice, nada, vinieron, me ofrecieron, me dijeron. Digo, y la solidaridad que queda también representada en ese muchacho que no tenía ni a su mujer ni a su hija, que se habían viajado, y que una vecina con sus hijos se meten en la pelo pincho de una manera. Digo, ahí está la solidaridad hecha carne, y también está esto de la ausencia del Estado. Digo, ustedes también, si no me equivoco, hay alguien de representante de algún lado que da la voz y cuenta que nada, la nada misma. Bueno, nosotros cuando fuimos quisimos reunirnos con, en ese momento, el gobernador Arcioni y también con el intendente. Sí. Es más, Arcioni promovía la zonificación, que era directamente la explotación de los recursos naturales sin importar las consecuencias. Intentamos hablar, no hubo caso, pero nos recibió alguien del municipio como en representación. Y bueno, nada, o sea, uno le intentan caretear como se pueda, pero lo que hablábamos mucho es que habían pasado en su momento, nosotros fuimos a las 2-3 semanas, habían pasado un poco más de 3 semanas y nadie fue. Claro. Digo, imagínate, vos perdiste todo, te quedaste sin nada, y nadie te vino a ver. Nadie, che, bueno, vemos a ver cómo podemos solucionar. Sí pasó en su momento que fue, bueno, Alberto, que bueno, se armó un quilombo, que tiraron piedras, viste, que fue algo como muy complejo. Sí. Pero en realidad lo que pasó fue que la gente que estaba ahí en la zona empezó a ayudar, pero bueno, para hacerte una casa no es tan fácil. Imagínate, vinieron fundaciones de otros países, estamos hablando de China, por ejemplo, que vinieron desde una ONG que se dedica específicamente a incendios. Entonces ayudan cuando hay incendios muy grandes. Por ejemplo, el de Australia. Sí. Entonces vienen a colaborar y el hecho es que de esas 500 familias eligieron 10 familias y le dieron $10.000 a cada familia para que reconstruya su casa. No te dan la plata en mano, pero sí te daban crédito en el corralón, en todos lados, y vos ahí te construías la casa. Entonces también era difícil. Te venían a entrevistar y vos tenías que dar a ver cuánta lástima das para que te den la casa. Porque en realidad la necesitan todas las familias. Pero bueno, nada, es una ONG, no puede cubrir todo lo que no hace el Estado. Exacto.
Entonces es como muy complejo. Y también es que ese incendio hay muchas teorías de cómo se provocó. Ujú. Entonces, una es, por ejemplo, el tendido eléctrico de la época del 70, que no se renueva, y al ser una zona de interfaz donde hay mucho bosque y donde hay conexiones, y si no cuidás eso, se va a prender. Y otra que hay mucho es que, bueno, hay cierto sector que era toma, y justo habían truncado negocios inmobiliarios y bueno, una hipótesis es que lo prendieron porque, nada, para que se vayan. Exacto. Y bueno, nada, después se descontroló y estamos hablando de más de 13.000 hectáreas perdidas que al día de hoy no se recuperan. Sí pasó que poco tiempo después del incendio pusieron pinos encima. Y el pino no es una solución. O sea, el pino es una especie agresiva, exótica, que no es autóctona. Y Casi que un virus, de alguna manera también en algún punto. olvídate, Sí. si se cuida y se ralea la tierra y se trabaja bien, no es un problema. Porque nada, el pino te sirve para vender, Claro. podés construir, podés usarlo de un montón de formas. El tema es que si no tiene un tratamiento y vos descuidás eso, es mecha. Claro. O sea, pum, prende y destroza Y todo. destroza todo de nuevo, exactamente. Siempre sucede que cuando uno ve un documental, entrevistas y demás, siempre a mí, mientras lo estoy mirando, digo, ¿en qué momento los directores también, después en el montaje lo verán, dónde corto, dónde saco, cuando alguien frente a cámaras se pone, como se ponen muchos de los que están siendo entrevistados, que están hablando y de repente les agarra una angustia y se ponen a llorar frente a la cámara. Digo, ahí hay todo un trabajo también como director de qué hago, qué dejo, qué saco, qué pongo, cómo los expongo, ¿no? Es complejo. Hay una regla, yo doy clases de montaje, hay una regla que el director no tiene que montar sus películas Bien. y me autorrompo, ¿viste? Es como que poco coherente con lo que... Bueno, está bien. Uno por lo menos tiene la teoría y después ve qué hace con la práctica. Está bien. También está la cuestión, en realidad, básicamente económica, que nada, es pagarlo a un montajista y si es algo que lo puedo hacer yo. Entonces, en ese sentido, lo que hice fue directamente trabajar con colaboraciones. Gente que vaya viendo la película, che, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? Y lo fui laburando por ese lado. Justo Axel, que es el codirector, no se dedica mucho al cine, se dedica más al medio ambiente y es actor. Entonces... Por ahí está un poco más afuera para mirar, decís. Sí, él se resumó al término de la película, Sí. pero bueno, un poco más desde su lugar. Nosotros un poco lo que buscamos es como la gente nos abrió su casa, su espacio, Sí. su tiempo, porque de la casa no quedó nada, y de alguna forma nos abrió como el corazón para poder hablar de todo lo que pasó. Buscamos como un retrato intimista, que nos cuenten ellos en primera persona qué sentían. Entonces muchas de las tomas son ellos contando cómo lo vivieron, qué les pasó, y que directamente lo que cuentan tenga peso propio. Ujú. Está todo muy en puestas de una cámara y que yo creo que funciona perfectamente. En su momento yo la había filmado en 4K para terminar en 1920x1080, muy Sí. técnico me pongo, pero en una calidad mucho más baja. Y finalmente lo terminé dejando en 4K porque ¿para qué cortar el plano? Que hable, que diga Claro. lo que siente, y me parece que va a funcionar por ahí. Y para nosotros funciona un montón. O sea, ayer que hicimos el estreno, que lo queríamos hacer el jueves, pero por obvias razones no se pudo, sentimos eso. La gente agradecía mucho esto de lo intimista, ¿viste? Ujú. Es medio bajonero, pues. No, bueno, eso sí es inevitable. Estás contando una tragedia. Se quedaron sin nada como para... Digo, no hay otra manera, pero sí está, digo, siempre está la duda de dónde éticamente, digo, ¿no? Corto, los pongo, sigo. Acá lo que yo sentí era que no había manera, porque si cortás, le cortás la mitad de la oración porque les agarra en el medio del relato. Sí, es que cortás el sentimiento. Sí. Y a pesar de que habían pasado 2-3 semanas desde el hecho, fue interesante eso, porque nos decían, si vos venías cuando recién ocurrió el incendio, te mando a cagar. Porque nada, también nos contaron bastante que hubo mucho turismo catástrofe. ¿No? Es algo que yo no sabía, que ocurre bastante. Gente que va y se saca fotos en lugares destruidos. Y dice que mucha gente se quería sacar, yo no lo puedo creer, Wow. se quería sacar fotos con los damnificados para, no sé, digo como esto, turismo catástrofe. Nosotros fuimos a las 2-3 semanas y me decían, venías antes y yo te mataba por esta gente. Y entonces se dio una cuestión de, la rabia no se va,
por todo lo que están viviendo, pero lo podían contar más en frío. Claro. Obviamente igual el sentimiento lo seguís teniendo. Por ejemplo, una de las personas que entrevistábamos, Ivana, nos contaba que nada, ni siquiera sabía, habían pasado 3 semanas y no sabía qué día era, porque no importaba. O estaban en una zona donde todo era cenizas, te contaminás los ojos, los pulmones, te hace mierda, y estaban los niños jugando ahí como si no importara nada, porque ¿qué importa? Perdiste todo. Y encima nosotros fuimos en medio de pandemia. En Buenos Aires, barbijo, todo, un montón de controles, no podíamos pasar un quilombo cada vez que nos movíamos. Llegamos allá, no existía el barbijo. ¿Qué importa el barbijo si perdiste todo? Entonces, nada, se daba otro contexto. Era como un relato aparte lo que pasaba ahí. Bien. ¿Alguno de ellos pudo verla antes? Digo, ¿la mostraste? Bien, ahí hay un tema, porque yo quiero un poco que lo vean en cine. Yo ahora el 4 de abril viajo seguramente para Bariloche y de ahí me voy al Bolsón, todavía no sé cómo, al Bolsón y al Hoyo. Bien. Y vamos a hacer proyecciones ahí en el fin de semana. Bien. Una de las damnificadas me pidió la peli y se la pasé. Pero yo decía, aguanta, no, porfa, pasame. Bueno, dale, te la paso. Está bien, sí, porque seguramente además eso, digo, el encontrarse todos en un lugar determinado, verse, esto es mucho más todavía, ¿no? Debe ser fuerte. Para Sí. mí el hecho de, nada, pasó un tiempo, ¿viste? Sí. Pasaron 3 años. 3 años. Y nunca viste el material y encontrarte con ese material. Si han visto el tráiler, por suerte pudimos viajar bastante con la peli, estuvimos en Italia, todo, le íbamos comentando todas las novedades. Pero el hecho de nada, de verte en pantalla, en esa situación que ahora no debe ser la misma, hasta debe ser interesante entrevistarlo ahora en qué situación están. Claro. Simplemente para charlar y con respecto a eso. Sí. Pero nada, yo creo que les va a chocar un poco. Me interesa saber eso. Totalmente. ¿Cómo están? Sí, totalmente. Te saco un segundito de la peli, digo, vos hablamos recién de los festivales, vos estás a cargo de 2 festivales. Sos docente también, si no me equivoco. Sí. Digo, todo lo que puedo nombrarte está todo en peligro. ¿Cómo se está viviendo eso? Es una tormenta de fuego. Literalmente sí, te lo hilo. No, es una situación bastante compleja, la verdad. O sea, todo lo que está pasando es muy complicado. Sí. El hecho es que, nada, estamos... luchando por ahora, ¿viste? Porque, bueno, nada, nosotros hacemos 2 festivales, uno es el Festival de Luz del Desierto, ya tiene 8 años, y en Viedma, que soy de esa zona, con Seba Lavarone, que es un colega, hacemos el Festival de Cine Social. Los fondos que te da el Inca, por ejemplo, vamos por paso, para los festivales de cine es una plata ínfima a todo lo que cuesta hacer un festival de cine, pero es un apoyo. Cortar ese apoyo es directamente empezar a cortar un montón de posibilidades de películas que se exhiban. A ver, se hacen más de 100 películas argentinas anualmente. Es una locura y es hermoso porque tenés una variedad dentro de todo el espectro de la identidad nacional argentina con respecto al cine. Y eso es súper importante. Y esas películas pasan por festivales y luego se estrenan, supuestamente, ¿no? Muchas películas o no van a festivales o no se estrenan. Y todo lo que organizan los festivales de cine, las salas de cine, es darle esas películas que se encuentren con su público. Sí, entonces, cortar eso es directamente cortar un montón de identidades que se pierden. Y después nos quedan tanques que no hay problema con los tanques, aguante los tanques, pero también tiene que estar el otro cine, la otra mirada. Porque si no, tenemos la visión sesgada. Sí. Y nosotros queremos la multiplicidad de miradas y un cine federal. Entonces, a nosotros nos mata. Lo mismo el apoyo al lanzamiento. Muchas películas generan un montón de público, otras no tanto. El apoyo al lanzamiento ayuda a poder hacer mayor promoción a las películas que no tienen el mismo presupuesto que tienen películas de afuera. Claro. Que, por ejemplo, ahora hablaban de un déficit de $4 millones. $4 millones para el cine no es nada. No es nada. Son un par de películas. O sea, dale. Y ahora directamente un montón de pagos que están pendientes no se pagan. No se pagan. Y esa guita se devalúa, porque en el medio estamos con un montón de inflación. Sí. Más allá de que el dólar esté entancado, nosotros estamos con un montón de inflación, todo está más caro. ¿Y esa guita dónde va? Digo, es complejo. Lo mismo pasa que no es que solamente no hay que pensarlo como un gasto, sino que genera un montón de puestos de trabajo. Estamos hablando de 600.000 puestos de trabajo, directos, indirectos, que no es solo gente de cine, sino son alquiler de casas, locaciones, catering, flete. Digo, por todos lados genera rédito. Entonces, la verdad, no se entiende,
Pero bueno, nosotros vamos a estar ahí luchando y nos pueden intentar reprimir todas las veces que quieren y nosotros vamos a seguir en la calle. Pero bueno, el paso del tiempo para mí nos va a dar la razón. Lo que sí es triste estar en esta situación que no da. No da. Sí, volvemos para que invites a los oyentes a que vayan a ver Tormenta de Fuego, Incendio en la Patagonia. ¿Dónde y cuándo, Lucho? Bueno, hasta el miércoles, si no hay más, no hay más no, hasta el miércoles en el mítico Cine Gomón, ahí donde han estado mis abuelos, mi papá, mi mamá y ahora yo, a las 8:45, 20:45. Los invitamos, como decimos siempre en Cinefilia, a ver cine en el cine. Vayan, es el momento. Si siempre les decimos, vayan, apoyen el cine argentino, ahora más que nunca. Lucho, muchas gracias por este tiempito acá en Cinefilia. A ustedes. Nos vamos a ir con nuestro segundo tema del día. En este caso es Motor, Alma y Sangre, el tema de La Renga presente en el documental La Renga, Totalmente Poseídos.